los valores de la libertad, la república y el sentido común. Desde Córdoba, al servicio de la verdad. Desde Córdoba, para dar batalla en el terreno de las ideas. Desde Córdoba, para defender con firmeza la libertad. Desde Córdoba, para dar la batalla cultural. Muchas gracias por estar presentes en este momento fundacional, cargado de energía, convicción y coraje. Comenzaremos esta tarde agradecemos especialmente la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Agradecemos también a empresarios, emprendedores, agencias publicitarias y representantes del sector privado, intendentes, legisladores, concejales y dirigentes políticos. Muchas gracias también a los periodistas aquí presentes y por los jóvenes comprometidos, a quienes luchan todos los días desde el llano por una Argentina libre y digna. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche, en este proyecto que también es suyo. Se pueden ir ubicando los que quedaron ahí. Impulsor y motor de este medio que hoy nace. Tiene la palabra Santiago Vieira. Hola. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos la presencia, por estar acá, a pesar de que el lugar nos quedó un poco chico. Sé que hubo inconvenientes con el ingreso, pero en virtud de eso están todos acá y bueno, y pudimos dar inicio al acto a pesar de varios inconvenientes que hemos tenido en el transcurso de la tarde. Bueno, en primer lugar solo tengo palabras de agradecimiento a ustedes, a la militancia, a empresarios que nos han colaborado para que el diario pueda dar inicio acá en esta provincia tan especial. Y también agradecer a este grupo de amigos, que esto empezó como un desafío y hoy la verdad que lo estamos cumpliendo, así que solamente tengo palabras de agradecimiento. No es a mí a quien tienen que escuchar y a quien vienen a escuchar sobre todo, así que quiero ser breve, agradecido y decirle que este es el comienzo de un gran medio que viene a dar una voz diferente acá en Córdoba y que, bueno, esto es recién el comienzo. Muchas gracias. Ahora escucharemos a uno de los arquitectos de este proyecto, cofundador de La Derecha Diario y actual asesor de los medios públicos, con un rol clave en la transformación comunicacional que vive nuestro país. Tiene la palabra Ezequiel Acuña. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que le tocaba primero a Javier, que es el director actual del staff. Obviamente tengo una responsabilidad adentro del Poder Ejecutivo, no estoy cumpliendo funciones. Sí, soy cofundador y me invitaron en calidad de eso. Aclaro, por si hay algún ensobrado dando vueltas infiltrado, pues siempre, no falta nunca el mala leche. No, voy a ser breve porque probablemente sea lo último que vinieron a ver y el menos conocido de toda la excelente nómina que nos acompaña y los excelentes invitados especiales. Quiero destacar a Gabriel Bornoni, presidente del Bloque de la Libertad Avanza, a Franco Mogueta, a Franco Mogueta, ex secretario de Transporte, actual afiliado a la Libertad Avanza en Córdoba. A Verónica Scora por haber también acercado referente libertario. Bueno, estaba también Cecilia Gaya, diputada nacional, y Lucas Luna, referente de las Fuerzas del Cielo y de la Libertad Avanza a nivel nacional, por supuesto. Un aplauso para ellos.
Y ni hablar de los empresarios que han dado una mano enorme, porque entiendo que son los garantes e impulsores de todo lo que está pasando hoy y de todo lo que va a seguir pasando a nivel digital, que es lo que los va a conectar a todos ustedes con el diario. Es muy importante, voy a dirigirme, porque a los militantes todo el tiempo nos dirigimos, pero quiero aprovechar que hay empresarios presentes, me quiero dirigir a ellos especialmente, entendiendo la difícil situación que vivimos durante los últimos años en Argentina, lo complicado que resulta invertir, lo complicado que resulta emprender en este país, y ya que por sí lo sigan haciendo es una proeza y es digno de ser reconocido, porque lo que hacen no es fácil, y aún así con todo lo que el gobierno ha encarado desde el 10 de diciembre de 2023, que es mucho, por cierto, y que va a seguir en esa línea, todavía hay un esfuerzo que queda pendiente y que ustedes van a tener que seguir haciendo, y es muy importante que a pesar de eso se involucren, que apoyen, no solo financieramente, sino que lo que es más importante es que ustedes defiendan lo que es suyo, porque si no lo defienden ustedes no lo va a hacer más nadie, y que también sean garantes de que todo el proyecto cultural y político que empezó el 10 de diciembre con el liderazgo y la presidencia del presidente Milei también tenga sus bases afuera del sector público, sino que es un cambio de mentalidad para todos. El sector privado también creo que es la parte más importante de todo esto, porque sin sector privado no existe sector público. Y creo que alguien me decía el otro día que hay solo 9.000 quits aguantando el peso del Estado Nacional y sus entes descentralizados, lo cual es una locura. Y creo que el diario, cuando lo fundamos con Juan Carreira, hoy director de comunicación digital de Presidencia, a quien me ha dicho que les transmita sus saludos a todos ustedes, que no puede venir, está por ser papá en unos días. Cuando empezamos el diario, al principio un poco lo tomábamos como un chiste porque era una sátira a lo que no hacían los medios de comunicación, que se habían alejado de la óptica de las noticias bien informadas, de las noticias también con la mirada de la gente, con la otra mirada, que durante tanto tiempo estuvo faltando, y hace 5 años cuando nos dispusimos a emprender este proyecto no imaginábamos la escalabilidad que iba a tener, ni los inversores que se iban a sumar. Javier es una prueba de ello, que ha venido desde España, ha adquirido la propiedad del diario hoy, es su actual director, y está haciendo un esfuerzo enorme que a nosotros no se nos ocurría que pudiera llegar a ocurrir en su momento, y que a mí me llena particularmente de orgullo, porque alguien con su talla, que es empresario, que también sabe lo que es invertir, lo que es arriesgar, como lo ha hecho en España, que tienen muchos otros quilombos con el gobierno socialista, obviamente ojalá les llegue de su Milei a ellos, pero que también ha decidido y ha entendido que aquí en Argentina está pasando algo que es el faro para el resto de los países de Latinoamérica, y que a su vez Córdoba representa dentro de todo este esquema algo muy especial, porque aquí es donde el presidente ha sacado que el 70% en el balotaje, 75%, es una provincia donde además de tener un público objetivo muy grande como diario, representa simbólicamente para todo este movimiento algo muy especial, porque ustedes son también garantes como electores, como impulsores de la candidatura del presidente y de los candidatos a diputados y senadores, que no quiero dejarlos pasar porque este año hay elecciones, estaría bueno que todos se pongan de acuerdo y nos voten. Digo nos voten porque soy afiliado al partido, por eso. Y que vean también en el diario una forma de comunicar y de transmitir todas estas ideas y compartirlas, porque sabemos que los medios tradicionales no lo van a hacer, porque no tienen la necesidad de hacerlo, porque la de ellos está, porque sus intereses no son los de ustedes. Y nuestros intereses, y ya hablo, creo que me siento parte de alguna manera del diario por haberlo cofundado, siempre van a estar con ustedes y nunca en contra de ustedes, y sepan que en el diario van a encontrar un aliado trascendental en toda esta pelea, y que nunca los va a dejar a pata, y que siempre va a estar ahí para informar, como dice el lema, es lo que ningún otro medio te cuenta. Así que no quiero extenderme mucho más, espero no haberlos aburrido, y pasar al plato fuerte. Le voy a pasar la palabra a Javier Negrea ahora, director actual de La Derecha Diario y garante de que toda esta expansión en Argentina y en los otros países de Latinoamérica sea una realidad. Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Ezequiel, por tus palabras de agradecimiento. Agradecer a Juan Doe, ¿no? A Juan Carreira, a Fernando Cerimedo, a Ezequiel y a otros jóvenes voluntarios, ¿no? Que impulsaron La Derecha Diario hace 5 años, sin recursos, yendo a contracorriente, dando la batalla cultural, siendo señalados, siendo estigmatizados y consiguiendo ser el medio más viral de Argentina. Y la historia con La Derecha Diario es curiosa, porque yo había fundado hace 5 años un medio, estado de alarma, en plena pandemia, cuando vosotros encerraban a Alberto Fernández y él cagaba golpes a su mujer, hacía fiestas en Olivos, recibía amantes en Rosada. Pues es curioso como nosotros en España estábamos viviendo y lo mismo, los políticos nos encerraban y ellos se iban de fiesta. Yo dije, pues voy a montar un canal de YouTube llamado Estado de Alarma, donde concentremos a todas las voces críticas que nos han expulsado los medios de comunicación ensobrados, y no tengo dinero, no tengo nada, pero tengo un portátil, tengo un móvil y vamos a hacer un canal de streaming. Lo monté y en cuestión de días teníamos 5 millones de usuarios únicos, porque yo detecté que la gente había perdido la confianza en los medios de comunicación tradicionales, que sabían que respondían a los intereses de la pauta, los intereses económicos, los intereses políticos, y que ya lo que menos importaba era la verdad. Que había una especie de, en España lo llamamos equipo de natación sincronizada, donde todo el mundo tenía que decir lo mismo, donde si un magrebí asesinaba, por ejemplo, a una chica en España, pues se ocultaba la nacionalidad, y en cambio si el tipo era de Sevilla, conocíamos hasta el DNI de los perros. O sea, no tenía sentido, ¿no? O hablar, por ejemplo, de la industria del feminismo radical, de los colectivos LGTBI que tanto daño hacían los propios chicos gays, es decir, cómo se quedaban la plata para dividir entre ellos, para enfrentar los colectivos trans con los colectivos LGTBI, o cómo el dinero de las víctimas de la violencia de género no llegaba a ellas, sino a chiringuitos, como se llama en España, institutos, ¿no?, de la mujer, como el que tenía en Argentina. Curiosamente lo ha cerrado el presidente Milei, y han bajado los crímenes de violencia de género. En España pasa igual, es decir, tenemos partidos que van de feministas, ¿no?, como pasa aquí con el kirchnerismo, y luego Alberto Fernández cagaba los golpes a su mujer y lo trataba de forma machista. El canal de YouTube fue un éxito y yo compaginaba ese canal de YouTube en mi tiempo libre con mis tareas dentro de un gran grupo de comunicación como responsable audiovisual, y de repente vi que mi canal de YouTube superaba el de mi propio periódico, y el presidente de la compañía me llamó y me dijo, oye, esto no puede ser, tienes que abandonar el proyecto de YouTube, estás ganando un dineral con nosotros. Digo, pero si lo hago en mi tiempo libre, ¿qué problema hay? Estaban recibiendo ya presiones del gobierno de que mi propio canal de YouTube y los colaboradores que teníamos por toda España retransmitiendo, por ejemplo, los actos de Vox de Santiago Abascal, que silenciaban los medios tradicionales, pues nos encontrábamos con que eso no le gustaba al gobierno, que pagaba publicidad institucional a mi medio, que era teóricamente de derechas. Veía, por ejemplo, cómo yo destapaba escándalos de corrupción de la mujer del presidente del gobierno y se censuraban, y yo ganaba un dineral, pero no era feliz, porque me acostaba cada día en la cama viendo cómo mis artículos eran censurados, eran manipulados. Escribía yo mucho de Vox y me añadían en las ediciones finales que era un partido de extrema derecha, y en cambio Podemos los titulaban como partido democrático, y a mí me rompía, ¿no? Y de repente dije, elijo el canal de YouTube, y viendo el documental, el gran documental de Santiago Oría, pues ahí veía a Mariano con el móvil. Pues yo 1 o 2 años antes hice lo mismo, sin conocer a Mariano. Y de repente, cuando vi ese documental, dije, en Argentina está pasando lo mismo que en España, pero está pasando como 2 años después. Yo en esos 2 años de travesía por el desierto conseguí que toda la audiencia que teníamos en el canal de YouTube, sentarme con los empresarios y hacerles entender que igual que ellos pautaban con sus empresas a medios de izquierda y medios comunistas, tenían que ayudarnos. Y te encontrabas con que los empresarios te decían, es que si te apoyo me van a boicotear, me van a señalar, me da miedo porque soy de derechas. Digo, ya, pero tu clientela ¿de dónde es? Es de derecha, ¿no? Los bancos, por ejemplo. Sí, pero yo sé que tú eres amigo, que tú no vas a decir nada. Y bueno, esto es un negocio, es una empresa privada, y yo también tengo todo el derecho del mundo a decir que tú estás siendo partícipe de un cordón sanitario, de una discriminación ideológica, y no quieres pautar mi medio por un simple hecho de miedo, de cobardía. Pero también los españoles merecen saber que eres un cobarde. Entonces, cuando le ponías frente al espejo, a los pocos días te llamaban diciendo, oye, he estado pensando y la verdad es que tienes razón. Pues yo siempre les ponía el ejemplo de Venezuela.
Digo, en Venezuela hay muchos empresarios venezolanos que dan lecciones de democracia desde Coral Gables en Miami. Pero cuando hubo que ayudar a esos periodistas críticos, a esos periodistas perseguidos por Maduro, miraron para otro lado. Decían, no nos queremos enfrentar al régimen, no va a venir aquí la dictadura comunista, todo lo que decís, lo que está pasando ahora en España, que nos llaman alarmistas, pues todo se está cumpliendo. Están censurando los medios de comunicación, tratando de expulsarnos del Congreso de los Diputados por hacer preguntas incómodas que nunca otros medios habían hecho, ¿no? Y yo mirando mi audiencia veía que el 15% más o menos de mi audiencia era de Argentina, porque empezamos a cubrir a un tipo que en la prensa de mi país le llamaban loco, decían que se drogaba, que era nazi, y se llamaba Javier Milei. Y yo no tenía relación directa con él, pero de forma desinteresada dije, a mí me cae bien Agustín Laje, sus ideas creo en ellas, Nicolás Márquez, empecé a leer sus libros, dije, vamos a ayudarlo como medio de comunicación. Y nos convertimos en el único medio de comunicación en España que ayudaba a Javier Milei. Curiosamente, yo tenía el run, digo, tengo que ir a Argentina, tengo que entrevistar al presidente, tengo que hacer notas, porque tengo la sensación de que está pasando lo mismo, que aquí hay un tipo que va a ganar las elecciones sin el apoyo de la prensa tradicional. Y estoy seguro de que cuando gane las elecciones, los medios van a seguir sin verla. Van a pensar que es un fenómeno esporádico, que van a tomar cartas en el asunto y con la pauta se van a poder comprar voluntades, que no va a haber medios como La Derecha Diario, que ya existían en aquel entonces, que tengan capacidad de progresar porque los empresarios son cobardes. Y entonces, curiosidades de la vida, yo ya estaba incómodo en España, me estaban señalando mucho desde la prensa izquierdista, desde el gobierno, haciendo inspecciones fiscales, inspecciones sociales de todo tipo, pidiéndonos penas de cárcel por defender la verdad, la libertad de dar la batalla cultural, por formar a periodistas jóvenes como Vito Quiles, que le veis con el micro de EDA TV haciendo un periodismo bárbaro, y ves como los periodistas, en vez de solidarizarse cuando es insultado, se van a hacer manifestaciones como si fuesen ovejas de un rebaño contra el único periodista que pregunta en el Congreso. Nosotros conseguimos entrar en las instituciones, empezar a preguntar e incomodar. Y entonces de repente me encuentro con que yo creo mucho en Dios, creo mucho en la vida de Jesucristo y para mí es una inspiración, porque yo tuve un momento de mi vida donde me empezaron a pegar tan duro, que yo dije, soy un defenestrado, me están apestando socialmente, ya no me invitan a ningún preestreno, a ninguna fiesta social, me están tachando de nazi, de ultraderechista, desde las televisiones públicas, desde las televisiones privadas, o sea, nadie quiere estar conmigo. Mi teléfono dejó de sonar cuando el diario El Mundo comunicó, mi empresa, que me había expulsado por competencia desleal. Y yo recuerdo que fui a la iglesia, llegué a casa totalmente devastado, dije, ¿qué hago? ¿Dónde me puedo refugiar? Y me fui a la iglesia a rezar y pensé, si Jesús pudo sobrevivir a mucho más de lo que yo estoy pasando, yo en base a su ejemplo puedo hacerlo. Y empecé a pedalear y algo me dio la fuerza interior de seguir creando mi proyecto, de seguir recorriéndome España, provincia a provincia, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, y ahí vi la importancia, que por eso estamos en Córdoba, que lo hice en España, de las provincias. Porque en España también pasa lo que pasa en Argentina, que todo parece, ¿no?, que está centrado en Buenos Aires, ¿no? Dice, Dios está en todas partes, pero eso lo recibe en Buenos Aires. Y yo de que llegué a Argentina dije, no, yo lo he visto ya en muchas provincias. Córdoba tiene un tejido empresarial encomiable en todo el mundo. Es decir, el orgullo cordobés es real. Yo me he bajado hoy del avión, era la primera vez que venía a Córdoba y me he sentido en una ciudad europea. Obviamente tiene problemas como todas las ciudades, pero tiene un potencial que había que explotar. Llevamos recorriendo toda Argentina y eso empecé haciendo España, recorriéndome, y en esas provincias donde los medios estaban comprados por la pauta de los gobernadores, de los alcaldes, nosotros empezamos a hacer periodismo crítico. Empezamos a denunciar el gasto público, dónde se iba, la censura de los medios de comunicación, cómo estaba todo correlacionado para que nadie fiscalizase el poder, y de repente provocamos cambios políticos, porque había una opinión pública que no veía en los medios de comunicación y en las redes sociales los problemas de su ciudad. Pero no era una crítica destructiva de, oye, vamos a atacar al alcalde, todo lo hace mal. No, cuando hacía las cosas bien se decía, y cuando hacía las cosas mal se hacía. Y empezamos a crear, como hizo Jesús, muchos discípulos por toda España, y generamos, pues en poco tiempo, 24 millones de usuarios únicos al mes. Yo me fui a ver a varios empresarios para que fuesen inversores de mi medio, para crecer, y la mayoría de los empresarios lo mismo, con miedo, con susto, pero curiosamente me senté con Marcos de Quinto, que era en aquel entonces vicepresidente mundial de Coca-Cola,
Y yo le dije, Marcos, tengo aquí un producto, no te conozco de nada. Y me dijo, no, yo creo una televisión tradicional, yo quiero competir con Fox, con los medios así de grandes estudios. Y le dije, no es necesario. Hoy en día con un teléfono móvil, en un salón, puedes tener más influencia que cualquier panelista de La Nación, de Clarín, de quien quieras. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a montar una televisión tradicional, voy a invertir 3, 4, 5 millones de euros y a vosotros voy a dar 250.000 euros. Dije, vale, te hago una apuesta. La televisión tradicional tuya va a estar quebrada en menos de un año y nosotros vamos a ser rentables. Me decía, es imposible. A los 6 meses quebró su televisión tradicional porque hoy en día la prensa tradicional es tan cara que no entienden que con un móvil, con un tuit, con una historia, como se hace en La Derecha Diario o en EDATV, puedes influir y cualquiera de vosotros podéis convertiros en periodistas referentes, aunque no tengáis el título de periodismo, en vuestra ciudad, en vuestros pueblos. Y ahora lo mismo había empezado con un like, con 3 comentarios. Yo empecé así, cuando me vi expulsado de mi periódico, blasfemado, defenestrado, con entrevistas que me hacían, bueno, ¿usted ahora a qué se va a dedicar si le han despedido? Y yo siempre, que he leído muchas biografías de grandes genios sin compararme a ellos, me acordaba de la historia de Steve Jobs, que también le expulsaron de su empresa y montó otra más grande. Y esa fue mi filosofía, es decir, yo vengo de los medios tradicionales, he aprendido lo que está mal, sé cómo funcionan a nivel corrupción, vamos a generar una nueva formación de talento periodístico por todo el mundo, y ahí de repente, como creo mucho en Dios, cuando yo estaba con el Run Run, que vi, recuerdo perfectamente, con la novia que tenía aquel entonces, el documental de Santiago Orilla, y veía a Mariano con los móviles, dije, tengo que ir a Argentina, porque hay una ola y un faro que se llama Javier Milei, que es referente en todo el mundo, y estoy seguro que los medios van a seguir sin verla. Y no va a haber empresarios valientes que creen un ecosistema digital que defienda las ideas de la libertad, del capitalismo, del empresariado, de bajada de impuestos, de achicar el gasto del Estado, de dar la batalla cultural, que dé voz a Agustín Laje. Es decir, es sorprendente como los medios de comunicación, las televisiones, en vez de llevar a Mariano todos los días, que le subiría el rating, te encuentras a sectarios, a periodistas ensobrados, que o pagan o les pagan por operar, ¿no? Y en España es aún más grave la situación. En España ni siquiera nos invitan a dar nuestra versión. Es decir, aquí al menos hay televisiones que dicen, bueno, os invitamos. Pero en España nos encontramos con que periodistas líderes, como mi caso, Vito y otros tantos, son censurados, son cancelados. Volviendo al tema de Argentina, de repente veo un tuit de Javier Milei apoyando a uno de nuestros periodistas, a Vito Quiles, porque estaba siendo atacado por el gobierno, y él tenía un enfrentamiento también con el presidente del gobierno porque un ministro lo había llamado drogadicto. Y yo le pedí a un amigo mío que es empresario el teléfono de Javier y le mandé un WhatsApp diciendo, bueno, las posibilidades de que me conteste Javier Milei son 0. Me acuerdo yo que estaba ahí en Guadalajara, que es una provincia muy bonita de España, tranquilo, digo, voy a ver a qué hora se conecta él, por ver si anda en línea, le mando el WhatsApp. Y además Javier tiene una costumbre, que luego me contaría, que él los teléfonos que no conoce los bloquea. Porque para evitar que haya llamadas pues, inesperadas y tal. Y es curiosamente como le mandé el mensaje a los pocos minutos, me contestó y yo le dije que tenía mucha ilusión, le di las gracias por defendernos, por ser el único político con Isabel Díaz Ayuso, con Santiago Abascal, que nos estaba defendiendo abiertamente frente a una campaña de acoso y derribo contra mi familia, o sea, mi padre vinculándole con el narcotráfico, o sea, porque la izquierda lo que ha hecho muy bien es la unión de las fuerzas y sufragar medios de comunicación izquierdistas que se llevan bien entre ellos y hacen estrategias comunes, ¿no? Y yo dije, tenemos que hacer lo mismo a la derecha. Tenemos que crear medios de comunicación, llevarnos bien entre los empresarios y hacer equipo, ¿no? Y olvidarnos de los egos, de las disputas, porque a veces entre youtubers rivalizan, ¿no? Y a mí a veces me toca ser como el entrenador, ¿no? El presidente del Madrid, que dice, oye, yo sé que Vinicius y Mbappé no se llevan del todo bien, pero me tengo que sentar con ellos y que se lleven bien, ¿no? Y hago mucha pedagogía con los chicos, sobre todo lo que les trato de decir, que se tienen que sentir orgullosos porque España y Argentina está con ellos. Y porque por mucho que digan los medios de comunicación tradicionales que son nazis, que son ultraderechistas, luego cuando salen a la calle la gente te lo agradece, pero desde una ama de casa, desde un chico que es pintor hasta gente que es millonaria. Y bueno, volviendo al mensaje, le escribí el mensaje a ese Javier, me contesta y le dije, me encantaría ir a Argentina, hacerte una nota, y me dijo algo así como, venite. Me fui, saqué el billete para 2 semanas, curiosamente lo saqué porque era el día más barato, el día de mi cumpleaños, llegué a Buenos Aires un día horroroso, de frío, el capitán de Europa me decía, Buenos Aires no te va a gustar, una ciudad con mucha delincuencia, sucia, ¿qué haces tú aquí teniendo Marbella, teniendo la vida solucionada? Porque yo había montado la empresa en España y me iba bien, no tenían ninguna
necesidad de estar en Argentina, solamente la vocación de promover el movimiento contracultural mediático que había montado en España, montarlo en Argentina y montarlo en otros países de Hispanoamérica, porque yo sabía que la batalla cultural aquí se entendía más, porque habíais padecido el kirchnerismo, tenéis Venezuela cerca, tenéis Cuba cerca, tenéis Bolivia cerca, y en España cuando tú hablas de los peligros del comunismo te miran con cara de loco. Y toda la agenda que está pasando en Venezuela se está cumpliendo en España. La invasión del Poder Judicial, el control de los medios de comunicación, de los poderes institucionales, el señalamiento de medios críticos. Total, me vine aquí y me acredité ahí con Javier Lanari, el director de comunicación, en Casa Rosada, y me encontré a Mariano, que yo lo seguía ahí por redes, y digo, como el Fabián Wellman se está riendo mucho de él, habrá que ir a apoyarle, ¿no? Y lo veía muy solo y de repente me senté ahí. Y vi una horda de periodistas ensobrados que me miraban con una cara de odio sin conocerme, y me dio por hacer una pregunta. Digo, señor Adorni, ¿por qué aquí los medios de comunicación no reflejan los escándalos del kirchnerismo? No reflejan los abusos sexuales, por ejemplo, del intendente de La Matanza, los casos de corrupción de gobernadores peronistas, kirchneristas y tal. Bueno, ¿qué provoqué? La mejor campaña de marketing de la historia. Yo sabía perfectamente que los periodistas kirchneristas me iban a atacar, me iban a señalar, y como tontos entraron en todos los medios de comunicación de este país, y de repente me convirtió en un tío que no era nada conocido en Argentina, más allá de los muy seguidores de la política, en una referencia en Argentina en cuestión de días. Y yo dije, yo creo que me tengo que quedar aquí a vivir, porque me encanta Argentina, me están acogiendo además Mariano y un montón de gente desde el minuto uno como una familia. Me encanta el país, me encantan las tradiciones. Europa, con todas las invasiones que están recibiendo de ilegales, está despersonalizándose, toda la agenda globalista, la agenda 2030, está padeciendo mi tierra bastante. Y dije, tenemos que crear, con todo el movimiento que he creado, con EDATV, con todo el know-how, con todo lo que he aprendido en esta travesía por el desierto, tengo que comprar algún medio de comunicación y sobre eso construir. Y entonces me enteré que estaba a la derecha diario, yo ya lo seguía por redes, pero yo pensaba que eran una legión de 40 personas. Digo, bueno, me voy a reunir con el dueño, Fernando Cerimedo, porque Juan Carreira ya se había ido de director de comunicación del gobierno, y me reuní con él en su redacción, pensando que iba a haber ahí 40 personas, y me encuentro en una oficina vacía. Digo, bueno, ¿y quién mantiene la derecha diario? Y dice, no, si el coste es este y somos 3 personas, y perdemos plata todos los meses. Y digo, ¿cómo vas a perder plata si eres el número 1 en redes sociales? Ya, pero los empresarios aquí no quieren ayudar. Digo, o sea, no quieren ayudar cuando gobierna Javier Milei, cuando gobierna un político de libertario, pues yo entiendo cuando gobierna el kirchnerismo que te da miedo, inspecciones fiscales. Y de repente llegamos a un acuerdo y le dije, vamos a convertir la derecha diario no en el medio referente de Argentina, en el medio referente de Hispanoamérica. Y vamos a estrechar lazos no solo con España, sino con otros países europeos, con otros países como Israel, donde la batalla es global, la batalla de las tradiciones, la batalla de los valores, la batalla cultural, los temas de los que hablamos en la Derecha Fest, que vamos a venir el 22 de julio aquí al Teatro Quórum, al Hotel Quórum, que estáis invitados, son globales. Y de repente le dije a Fernando, oye, tenemos que captar talento. Dice, lo intentamos, pero aquí nadie quiere venir a trabajar. Digo, pero alguien lo ha comunicado, hemos anunciado en redes, vamos a hacer la prueba. Hicimos un proceso de selección por redes, aparecieron pues 500 personas, entre ellos Gabriel, un chico muy joven de Córdoba, que quiero un aplauso para él. ¿Por qué? Porque la historia de Gabriel es cojonuda, porque vinieron gente de toda Argentina. Y Gabriel me viene y me dice, me he tirado no sé cuántas horas de autobús, ¿no? En colectivo para venir al proceso de selección. Y dice, solo tengo la ilusión de que me fiche. Le dije, Gabriel, tienes mi palabra de que cuando abramos en Córdoba vas a ser el primer fichaje. Y hoy se lo confirmamos. O sea que ese es el sueño de chicos que con el fenómeno Milei se han dado cuenta que los medios están corrompidos en la mayoría de los casos. Hay periodistas que seguro que en Córdoba hacen un fantástico trabajo, pero ya no son ellos, son los jefes que venden la línea editorial a los intereses de La Pauta, los intereses de otras personas, de políticos, de Kicillof, de toda esta gente, ¿no? Entonces, de repente, empezaron a llegar gente, y yo no paraba de recibir mails, y era una locura. Empezamos a fichar gente, profesionalizamos la empresa, y una empresa no tenía ni un solo ingreso comercial de empresas privadas. Ahora es una empresa rentable, sostenible, hemos abierto en 7 países, vamos a entrar en Estados Unidos, vamos a entrar en Israel, y acabamos de hacer una alianza con el medio más importante de Europa Oriental, donde también está muy caliente el asunto,
con un medio llamado Visegrad, que es medio con 1,5 millones de seguidores de redes sociales, para crear la edición en español. Y al final estamos creando un movimiento que ahora los chicos jóvenes, cuando van a las universidades y los profesores le dicen tenéis que ser cucas, tenéis que hacer periodismo kirchnerista, Mariano es un nazi, el Gordodán es un nazi, los chicos jóvenes se rebelan y le dicen yo quiero ser como Mariano, yo quiero ser como el Gordodán, yo quiero ser como Vito Quiles, yo quiero ser como Javier Negre. Entonces yo simplemente ahora mi papel es ceder el ego que a veces nos dice tú tienes que brillar, tienes que hacer tú todos los vídeos y tal, que a veces me toca hacerlo a mí porque aquí no teníamos recursos, y que brillen ellos, no solo jóvenes, veteranos, mujeres, gente que sabe mucho de historia, gente que sabe mucho de derecho, nos están mandando materiales de todo tipo. Y hay una clave muy importante, que ahora la batalla no es solo mediática, sino y cultural, también espiritual y también tecnológica. Nosotros invertimos mucho en tecnología porque de nada sirve que hagas una buena nota si el robot de Google no lo entiende. Entonces, estamos viendo como la prensa de aquí de Argentina está tradicional, no quiere adaptarse a los nuevos tiempos y nosotros estamos yendo como un Ferrari y no vamos a parar porque el mejor combustible que tenemos, y por eso la derecha diario es un fenómeno mundial en el mercado hispano, es la verdad. Que cuando te tachan de bulos, cuando te tachan de que somos nazis, ultraderechistas, al final hablan tan mal de nosotros como hicieron con Jesucristo, que hay gente que dice, joder, pero ¿y estos? Si hablan tan mal de ellos, voy a escucharlo. Y de repente ven que lo que decimos tiene sentido, que lo que denunciamos tiene sustento, tiene fondo y sobre todo que cuando nos equivocamos lo reconocemos, porque todos cometemos errores. Y la verdad que me siento muy orgulloso porque Córdoba, desde que llegué a Argentina, recibía un montón de mensajes de tienes que venir a Córdoba, tienes que venir a Córdoba. Fuimos a otras provincias porque no habíamos encontrado el apoyo empresarial y ahora gracias a Santiago y a otra serie de empresarios vamos a abrir la edición en Córdoba. Os invito a sumaros, a compartir sus contenidos y también el 22 de julio estaremos con un cordobés de pura cepa que nunca ha estado en Córdoba y que le hace mucha ilusión, que es Agustín Laje, el 22 de julio, la Derecha Fest, donde pongo un ejemplo. Hicimos en Buenos Aires como si fuésemos, se dice en España la expresión, como feriantes, sin dinero, sin recursos, alquilamos ahí un teatro con 4 duros que nos dieron, metimos 4.000 personas, sin tener ni un solo medio tradicional hablando de nosotros, y los que hablaban mal, que cuanto peor hablen más crecemos. Y al final el fenómeno de derecha diario de EDATV es un fenómeno muy parecido al de Milei, que ha crecido demostrando que los medios tradicionales ya no los cree prácticamente nadie, que ya los chicos jóvenes se informan a través de redes sociales y que la gente mayor, porque se habla mucho de las redes sociales, los chicos jóvenes, y la gente mayor sois realmente los que tenéis criterio, los que sabéis que hay medios ensobrados, operadores corruptos que os están engañando. Y que le decía a vuestro nieto, descárgame la app de La Derecha Diario, de EDATV, y que sois vosotros los que también tenéis que hacer esa labor de que vuestros chicos jóvenes se asocien, se enrolen a proyectos como La Derecha Diario y manden artículos y salgan a la calle, porque aquí no sobra nadie, aquí cabemos todos. Y insisto, para mí es un orgullo estar en Córdoba, tejido empresarial brutal, gente amabilísima. Me decían que eran las mujeres más guapas del mundo y yo creo que tienen razón, o sea que no digo eso, es verdad, siempre te lo dicen, Córdoba, las mejores mujeres de Argentina, ¿no? Pero no, lo digo en el sentido que es gente linda, o sea, que yo desde que me he bajado te mandan, te piden todo, o sea, oye, vente a casa, chicos, chicas, el cordobés es muy amable, ¿no? En cambio vas a otras provincias, a lo mejor la gente es más fría, ¿no? Pero a mí Argentina me ha robado el corazón, por eso he pedido incluso el DNI argentino, ya Buenos Aires mi sede central, pero Córdoba, igual que voy a Rosario habitualmente, será constante en mi agenda. Me encantará conocer a empresarios que quieran ayudarnos, a través de Santiago tienen su contacto, luego lo compartimos, y ahora para mí es un orgullo presentar, no sé a quién me toca presentar, si a Nahuel o a Mariano, que bueno, que yo cuando entré en esa rueda de prensa lo vi ahí peleándose con Wallman, y eso que Wallman en ese momento no conocía las piñas que das, ¿eh? O sea que... Y dar las gracias porque gracias a fenómenos como el de Mariano, que siempre no es periodista, es youtuber, yo siempre decía, pero si Mariano tiene 1,5 millones de seguidores, ¿quién es más importante? ¿Un tipo del Destape que lo siguen 4 o Mariano? ¿No? Y es muy importante que los que ya hemos sufrido esa etapa del señalamiento, la estigmatización, porque tenemos padres, tenemos abuelas, importante que apoyemos a fenómenos como el de Mariano, Vito y otros chicos jóvenes, y sobre todo porque ellos son el ejemplo para una nueva generación de periodistas que son los que van a labrar la historia de Argentina, periodistas que remen a favor del presidente, a favor de las ideas de la libertad y a favor de un país que se merece todo, que por culpa de la mierda del kirchnerismo, por la mierda del peronismo más corrupto, pues ha estado como está y ahora el presidente
si Dios quiere, el domingo se confirmará una gran gesta con la victoria de Adorni, que eso yo creo que marcará un antes y un después sobre el PRO y permitirá aglutinar el voto en torno a una opción de un presidente honesto, de un partido que dice la verdad, que hace lo que promete y que luego nos contará Noel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, pues todos los planes, y hablaremos también de cómo combatir a la cultura woke y esa batalla espiritual que él también hace, y también del Papa, que hay alguna interioridad que le querremos preguntar. Así que doy paso a Mariano Pérez o a la presentadora y muchísimas gracias por el apoyo. Bien fuerte para Javier Negre, que se vino de España para estar con nosotros esta tarde. A continuación tomará la palabra un gran periodista militante, un defensor incansable de las ideas del presidente Javier Milei y una de las voces jóvenes más firmes del nuevo periodismo argentino. Escucharemos a Mariano Pérez. Bueno, muchas gracias Javier por tus palabras. Es siempre muy interesante como periodista apartidario, imparcial, estar aquí dando una charla de todos ustedes y recibir siempre el cariño de toda la militancia libertaria, de todos aquellos que apoyan al presidente Javier Milei. Y bueno, quiero hablar de la importancia de lo que es la batalla cultural, la importancia de lo que está haciendo la derecha a diario también. Me halaga siempre las invitaciones a presentar estos eventos. No formo parte de formar de la derecha a diario, pero creo que espiritualmente formo parte y apoyo todo lo que hacen porque entiendo lo que ha hecho Ezequiel, lo que ha hecho Juan en sus inicios, porque es muy difícil comenzar tan desde abajo, con todo en contra, con todas las miradas, con todos los prejuicios, ¿no?, de lo que es también la juventud y de la batalla que se está dando contra los medios de comunicación tradicionales, que me parece que es hoy por hoy uno de los ejes centrales del debate político y público que estamos teniendo, que es que no odiamos lo suficiente a los periodistas y no odiamos lo suficiente a los medios tradicionales que tanto daño nos han hecho, que tanto daño han hecho a la República Argentina porque han colaborado con todos y cada uno de los gobiernos que hemos visto que le han hecho tanto daño a este país y que han generado tanta decadencia. Hemos visto todos y cada uno de estos grandes periodistas independientes que me señalan a mí, ¿no?, como, ay, no, este chico no hace periodismo porque apoya al presidente Javier Milei, y que me señalan con esa cara de asco y con esos aires de superioridad, y lo señalan a la derecha diario también, y señalan a Javier, y señalan a un montón de nosotros, con esos aires de grandeza, ¿no?, que yo no sé quién les dijo que eran unos genios, porque la verdad que han colaborado sistemáticamente con la decadencia argentina. El periodismo también ha sido una casta. Hemos visto durante 30 años las mismas caras, los mismos tipos, los hemos visto ir, venir, para un lado, para el otro, pasaron un día a Cristina, después a Macri, siempre fueron oficialistas, siempre tiraron al mejor postor. Entonces la verdad que yo estoy muy orgulloso de siempre defender las mismas ideas, de tener mi moral bien correcta, de defender estas ideas que están además sacando a la Argentina adelante. Yo no tengo ningún tipo de vergüenza de defender estas ideas, no tengo ningún tipo de vergüenza de decir que apoyo al presidente Javier Milei. A ellos les da vergüenza decir que informan o mienten y operan en realidad al mejor postor, por lo cual la verdad que la gente les está perdiendo y les ha perdido, creo que ya la totalidad de la credibilidad a toda esa gente que nos señala con tanta liviandad, ¿no?, con tanta liviandad. Y pierden la mirada de lo que es lo central, que es el periodismo. Lo he debatido bastante con varios periodistas que no están acostumbrados a lo que son estas nuevas formas de comunicación, que es la verdad. Porque uno puede achacarme, sí, tener mis opiniones, tener mis ideas, tener mi moral, como todos y cada uno de nosotros lo tenemos. O son robots los periodistas que están en la televisión, son robots los tipos que están escribiendo en los diarios, en los grandes portales, que reciben millones y millones de pauta de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de los distintos gobernadores, los medios locales, acá ustedes los verán, cómo informan siempre en base a quién le va pagando, por lo cual la batalla que está dando la derecha a diario, metiéndose en cada una de las provincias, dando la batalla también a nivel local, me parece fundamental realmente, y el hecho también de que se piensan que no sabemos a quién apoyan, qué línea bajan, para dónde tiran, y pierden lo central, que es la verdad, porque me pueden achacar todo lo que sea, pero encuéntrenme una mentira que yo haya dicho en favor de mis ideas, encuentren una mentira que haya dicho la derecha a diario, encuentren una mentira de nosotros, y ahí recién pueden salir a decirnos, ustedes mienten en favor de sus ideas. Pero la verdad que nosotros mostramos datos, nosotros mostramos la realidad. Después tenemos, por supuesto, nuestra opinión, que ustedes ya la conocerán, y calculo que estando acá la compartirán además.
Pero eso es otra cosa, la opinión de uno es subjetiva, los datos son los datos. Yo puedo mostrar miles de ejemplos donde todos estos periodistas imparciales, que están para informar, que son la santidad absoluta de la información periodística, han mentido, han operado, han tergiversado, han tirado fuentes y textuales, vaya a saber uno de dónde, ¿no? El último caso con ficha limpia, ¿no? Que este le dijo a aquel, que se reunieron en una reunión, que el otro dijo que Milei mandó a no votar. Bueno, eso es el periodismo que me viene a enseñar a mí cómo hacer las cosas, eso es el periodismo que viene a enseñar a la derecha a diario de cómo se tiene que escribir las noticias. Bueno, es un periodismo que ha perdido completamente el terreno ante las redes sociales, porque además nos han subestimado, así como han subestimado a la Libertad Avanza a nivel partido político, han subestimado lo que es esto, la cantidad de gente que hay acá, hay gente hasta allá afuera, hay gente hasta la calle, realmente impresionante. La cantidad de personas que hay acá, la cantidad de personas que nos comentan todo el tiempo en redes sociales, que nos saludan en la calle, que nos bancan, y tanto los políticos, kirchneristas y distintas variantes de lo que es la casta política, y los medios tradicionales piensan que todos ustedes acá son bots, son trolls, están todos en una oficina, en un subsuelo de la Casa Rosada, que les dice Santiago Caputo qué es lo que tienen que tuitear y qué es lo que tienen que poner, cuando en realidad son todos ciudadanos comunes. No han entendido que en las redes sociales estaban los ciudadanos comunes. No han entendido que aquellos que los putean y que les dicen, che, están mintiendo, no te creo más, yo apoyo al presidente Javier Milei, son ciudadanos, son gente que se levanta a laburar, son gente que no vive de las redes sociales, son ciudadanos que comentan y viven el día a día y les muestran a los políticos, les muestran a los periodistas que no les creemos más, que queremos un cambio, y así lo demostraron en las urnas, porque además siguen subestimando los números. El otro día uno ve y se pone a analizar, a ver las convocatorias, cuánta gente metió en este acto, cuánta gente viene acá, cuánta gente viene acá, cuando al presidente Javier Milei lo votaron 15 millones de personas. Por lo cual ahí no hay bots, ahí no hay trolls. Las urnas se llenaron de votos por el presidente Javier Milei y hay una población demandando un cambio al sistema desastroso que nos ha dejado en la miseria absoluta, del cual los periodistas y los medios tradicionales han sido cómplices. Yo creo que el gran quiebre que se ha dado entre el periodismo y la sociedad, donde se terminaron de transformar en una casta, porque hasta el 2020 uno podía ver lo que era la grieta, ¿no? El kirchnerismo contra el macrismo, y de un lado tiraban para una cosa, de un lado tiraban para la otra. Los mismos tipos que ahora me dicen que yo hago periodismo militante y por lo ende no soy periodista, bueno, militaban de un lado del otro y se tiraban y se mataban. Entonces alguno podía tomar postura para un lado o por el otro y creerles. Y yo creo que la mayor señal de que el periodismo es una gran corporación que termina respondiendo siempre para los mismos intereses fue en la pandemia. No sé si se acuerdan la famosa foto que estaban todos los diarios con la misma tapa, de izquierda, de derecha, entre 10.000 millones de comillas, ¿no? Claro, no, por supuesto que no. Todos los medios tradicionales, todos los diarios, todos esos panfletos terminaron siendo los voceros del régimen de Alberto Fernández para encerrarnos a todos y cada uno de nosotros, los argentinos, mientras ellos desde los estudios de televisión, con maquilladora, 20 personas, iluminadores, sin barbijo, eran ciudadanos esenciales. ¿Qué tiene de esencial un tipo que miente y opera en la televisión? ¿Qué tiene más de esencial que alguno de ustedes puede ser kiosquero, que puede ser panadero, que puede ser peluquero, gente que tiene que estar realmente en su laburo haciéndolo desde ahí, porque si no se caga de hambre y se funde? Los periodistas lo podrían haber hecho tranquilamente desde su casa, como por ejemplo lo hacía yo, en vez de en sus grandes, además viven en mansiones, son todos millonarios, no tendrían que hacerlo de mi habitación chiquitita, tienen grandes sets como para hacerlo bien televisivo, pero sin embargo tenían esos grandes privilegios. ¿Por qué? Porque eran las prostitutas de Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta, de Axel Kicillof. Eran los tipos que tenían los privilegios, eran los esenciales que estaban desde acá arriba señalándolos a todos y cada uno de nosotros como potenciales asesinos, cuando en realidad éramos simplemente ciudadanos que queríamos vivir en libertad. Yo creo que a partir de ahí, no tengo ningún tipo de dudas, se terminó para siempre la relación entre el periodismo tradicional y la gente. Porque del primero al último fueron todos chupamedias de la cuarentena de Alberto Fernández. Recién empezaron a ver que me parece que vulneraba un poquito la República, me parece que vulneraba un poquito las libertades, cuando empezó a caer la imagen positiva de Alberto. A mí no me van a vender el verso de que hubo grandes periodistas de los medios tradicionales, la verdad que no. Iban personas como Javier Milei a defender la libertad de los argentinos y lo censuraban y lo dejaban de invitar. Y por eso las redes sociales fueron tan importantes. Por eso a través de las redes sociales se ha dado un combate y se sigue dando una batalla contra estos tipos que tienen jefes, que tienen una línea editorial, que los jefes y los grandes dueños de los canales negocian con los políticos constantemente. Acá lo importante también
de lo que son las redes sociales, de lo que es este fenómeno, más allá del gran trabajo que hace la derecha diario, más allá de lo que le pueda parecer lo que hago yo, es que cualquiera puede hacerlo, cualquiera con una buena idea, cualquiera con talento, cualquiera de ustedes que realmente tenga la dedicación y la gente decida escucharlos y creerles, puede hacerlo. Y quizás algún día me terminen de destruir a mí o terminen de destruir a alguno de nosotros que tuiteemos en las redes y va a aparecer otro, porque lo que no va a morir nunca son estas ideas. Lo que no va a morir nunca es el compromiso de la gente de querer vivir mejor, de querer vivir en un país bien. Va más allá de los nombres propios, porque nosotros defendemos un modelo de país, nosotros defendemos el futuro de los argentinos, queremos que nuestros hijos vivan en un país decente, queremos que nuestros abuelos tengan un final digno y vean finalmente la Argentina que supieron ver alguna vez en su juventud, queremos poder progresar. Y eso, por más que me maten a mí, por más que hagan lo que quieran, por más que me digan nazi, fascista, que no soy periodista, que soy un idiota, que me paga la CIDE, lo que sea, y me difamen, la verdad que me importa 3 carajos, porque yo voy a defender esta Argentina que calculo que todos los que estamos aquí queremos tener, que es una Argentina potencia, que es una Argentina que avance, que es una Argentina que termine de una buena vez con toda la delincuencia de la política que han vivido de todos nuestros impuestos, han vivido el fruto de su trabajo, se han cagado en todos ustedes, y por una buena vez tenemos un presidente con las pelotas para hacer esos cambios, con las ideas correctas, que va para adelante, y no vamos a dejar que un rejunte de mercenarios ensobrados, hijos de mil puta, se caguen en la gente y quieran traernos de vuelta al sistema anterior, porque no se los vamos a permitir, no se los vamos a permitir, porque no vamos a volver nunca más vamos a volver a la Argentina del kirchnerismo. Le dijimos basta y le dijimos basta para siempre, le vamos a decir basta de vuelta este domingo, le decimos basta en todas las elecciones provinciales, le vamos a decir basta de vuelta en octubre, no vamos a volver nunca más a esa decadencia, la Argentina avanza hacia adelante, vamos a ser una potencia y es fundamental la batalla cultural, porque el gobierno está haciendo realmente las cosas impresionantemente bien. Hemos visto cómo han controlado la inflación, hemos visto cómo han terminado con el déficit, hemos visto cómo han recortado curros a diestra y siniestra. Pero si nosotros nos quedamos acá relajados, decimos, listo, es el mejor gobierno de la historia, ¿para qué vamos a gastarnos en desmentir las estupideces de estos tipos? Bueno, van a ir calando la batalla cultural ellos y van armando su relato, porque si algo que tienen estos tipos es que son incansables, realmente. Hay que reconocerles un mérito que además son buenos mentirosos. Y si uno les permite y les cede terreno al kirchnerismo y a todo lo que es la podredumbre del periodismo tradicional que responde al partido del Estado, uno ve cosas en los medios tradicionales que, como seguimos dando la batalla cultural y no les dejamos mentir, lo vemos como una estupidez, que es que, bueno, che, al final la inflación no era tan mala, lo hemos escuchado, porque en realidad la actividad, qué sé yo. Ahora resulta ser que todos los días subía el dólar era un caos. ¿Recuerdan las pantallas con el dólar en llamas? Ahora tenemos el dólar estable y no, hay atraso, el país está caro en dólares. Sube un poquito, devaluación. Se fue todo de carajo, explota el país, Milei no puede controlar el dólar. Vuelve a bajar, lo tiene atrasado. La verdad que es una cosa, son unos estúpidos, realmente nos toman constantemente, che, esto es una estupidez, se están vendiendo por esto y esto. Los tipos... alguien van a penetrar con su discurso. Probablemente ustedes no, porque están constantemente viendo cosas y formándose, pero quizás el ciudadano común que no está tan empapado de la realidad, le terminan metiendo eso. Como han instalado el relato zurdo en 10.000 millones de cosas. Imagínense que estos tipos siguen sosteniendo que el comunismo funciona cuando el muro de Berlín se cayó y la Unión Soviética fue un desastre, fue un fracaso y el capitalismo aplastó, pero rotundamente al comunismo. Por lo cual, lo que fue el error ahí del capitalismo fue no seguir dando esa batalla cultural, porque después se empezaron a instalar 10.000 millones de agendas, que seguramente ahora Nahuel lo podrá detallar mucho más como gran secretario de Culto y Civilización que es, que se han metido con la agenda en todos lados y esa agenda siempre termina en más regulaciones, más Estado, más intervención y más poder para los burócratas y los políticos. Entonces no podemos permitir que sigan avanzando, no les podemos ceder un milímetro a estos tipos, porque cada milímetro que le dejamos entrar se va agigantando y la mancha en algún momento se va a agrandar y nos pueden terminar comiendo. Así que, como bien dice la frase, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Tenemos que estar eternamente vigilando, eternamente luchando por estas ideas. Esto es una batalla incansable que será hasta el final, porque esto nunca para, porque ellos nunca se van a cansar de intentar regresar
porque el amor que tienen por la guita, por las cajas, por toda la corruptela que han realmente vivido de eso durante tantos años, es tan grande que no se van a rendir nunca y nosotros no nos podemos rendir jamás. Y mientras ellos sigan queriendo instalar mentiras, nosotros vamos a estar con nuestras verdades combatiéndolos en cada rincón del país, así como está haciendo la derecha diario, así como me comprometo a hacerlo yo y como hacemos un montón de nosotros que somos ciudadanos que queremos vivir en libertad y nunca más volver al pozo de miseria en el que nos dejó el kirchnerismo. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Mariano Pérez. A continuación, escucharemos a una figura política clave del gobierno nacional. Actualmente se desempeña como secretario de Culto de la Nación y representante con firmeza de los valores de la libertad, la tradición y la defensa de nuestras raíces. Tiene la palabra Nahuel Sotelo. Les diría que es bastante difícil hablar después de Marianito, ¿no? Y más para el que me conoce, que soy bastante tranquilo. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los que están acá. Sé que ha venido gente del interior de la provincia de Córdoba, han venido gente de otras provincias, así que muchísimas gracias. Para mí siempre es un honor y una felicidad enorme venir a Córdoba. Para quien no me conoce, yo hice la secundaria acá, viví varios años y a mí siempre me gusta venir. Poco puedo venir, la última vez había sido hace 4 o 5 meses porque desde que estamos en el Ejecutivo hemos perdido la vida. Pero bueno, otra de las cosas es que cuando veníamos me dijeron, mirá, no hay luz en el salón donde se iba a hacer, tenemos que mover, y dije, bueno, listo, me pongo un traje por si no hay luz que se note. Así que... Eso es para mis queridos amigos que después me hacen bullying por el color de los trajes. Bueno, la verdad que nosotros venimos acá. Yo no soy parte de la derecha diario, pero la verdad que celebro enormemente que la derecha diario llegue a Córdoba. Creo que es la provincia donde tenían que llegar. Y perdón, me estoy acordando de algo que hoy estamos celebrando porque en la Universidad Nacional de Córdoba hemos hecho una elección histórica. Los chicos de FEL han venido, chicos de La Plata, a fiscalizar. Felicitaciones por el excelente laburo. Porque de Jujuy también han venido. Porque la verdad que esto de la batalla cultural la tenemos que dar en los medios de comunicación, la tenemos que dar en la política, en las universidades y en absolutamente todos los campos culturales que hayan. Porque de nada sirve que solucionemos los temas de la economía, como lo está haciendo el presidente Milei, y que desde la parte cultural no le demos la importancia. Claros ejemplos tenemos como Chile, donde es un país absolutamente creciente en lo económico, sin embargo se olvidaron de lo cultural y nuevamente ganó y volvió el socialismo, volvió a la izquierda. Por eso decía al principio que celebro muchísimo que la derecha diario llegue a la provincia de Córdoba, porque la realidad es que cuando nosotros empezábamos y veíamos la campaña y sufríamos lo que había dicho Marianito, Javier, Pasante, bueno, Ezequiel, yo todavía le digo Pasante, la verdad que sufríamos a los medios de comunicación tradicional y no teníamos un lugar donde expresar nuestras ideas, donde por lo menos defendernos de lo que decían los medios de comunicación. Y así empezó la derecha diario, como uno de las fortalezas en la defensa de las personas. O sea, defendían la dignidad humana, defendiendo la libertad de poder expresar lo que verdaderamente se quería decir o lo que verdaderamente planteábamos y no lo que los medios de comunicación, los diarios o los noticieros decían. Y por eso creo que la enorme tarea que tienen
periodistas, comunicadores, por supuesto medios como La Derecha Diario. Ahora Marianito hay que decirle boxeador, porque la verdad que el video fue fantástico, Invicto. Bueno, como pelea Mariano en la calle, tenemos que pelear las ideas nosotros. Tenemos que pelear las ideas porque no se acabó con que haya ganado Javier Milei y que haya asumido el 10 de diciembre de 2023. Todavía falta un montón, porque todavía no podemos lograr llevar adelante las transformaciones que necesitamos, porque necesitamos más diputados, más senadores, más gobernadores, más intendentes, más municipios, más concejales, porque la verdad es que lamentablemente en la Argentina no tenemos una oposición constructiva. Toda la oposición que nosotros tenemos, y lo vemos todos los días en el Congreso de la Nación, son destructivos. Siempre ponen un palo en la rueda, siempre quieren poner algo para que las cosas no salgan. Y por eso decimos que todavía la gesta de Javier Milei es aún más grande, porque con solamente el 10% de la Cámara de Diputados y el 15% de la Cámara de Senadores, logró hacer la reforma del Estado más grande de la historia, más grande de la historia. No solamente eso, sino que logró estabilizar la economía, logró bajar la inflación. El peso argentino del año pasado fue la moneda que más creció. Si vamos a Rosario, que a mí me ha tocado pasar por ahí, Rosario hoy tiene la tasa de homicidio más baja de los últimos 10 años. Todo eso se hizo con mano dura, pero se hizo también con coraje y con la valentía que tiene el presidente Milei para llevar adelante las ideas sin importarle las formas. Porque todavía tenemos gente que nos dice, no, bueno, pero las formas. ¿Qué carajo importan las formas si el resultado es bueno? Porque las formas no son antidemocráticas, las formas son justamente la respuesta de una persona que es como nosotros, que es una persona común y corriente que llegó al poder y que está enojado por la decadencia en la que nos llevaron la política tradicional durante todos estos años. Entonces, la verdad es que lo que está haciendo Javier Milei en el plano nacional es impresionante, por supuesto acompañado de nuestros funcionarios, nuestros diputados, nuestros senadores, pero también creo que es muy importante este domingo. Bueno, el domingo pasado hemos tenido elecciones muy buenas en Chaco, muy buenas en Jujuy, muy buenas en Salta, que quiere decir que esta batalla cultural, esta batalla social que hemos empezado, se está viendo. Porque en esas boletas, si bien todos decíamos, el que vota a los candidatos de Milei, votar a los candidatos de Milei es votar a Milei, lo que estamos viendo es que cuando a mí me ha tocado salir a otras provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos con chicos de 14, 15, 16 años, cuando vos le preguntás qué es un impuesto, por qué la presión impositiva es mala, por qué el Estado te quita libertad, te saben responder. Y no se olviden que hace 5 o 6 años atrás, ir a un colegio secundario era encontrarse con una gorrita del Che Guevara, con las pinturas del Che Guevara. Hoy vas a un colegio secundario, vas a las universidades y tenés una peluca, un Milei 2027, un Milei 2023, porque el cambio cultural, esa batalla cultural de la que tanto hablamos y de la que tanto hacemos hincapié cada vez que nos preguntan, se está dando y se está ganando. Javier Milei está ganando esa batalla. Y no tengan dudas que esa batalla cultural que se está ganando también se está llevando a la política, pero también se está llevando al plano internacional, que es un poco de lo que les voy a contar. Hace un par de meses muchos habrán visto que salía en todos los medios tradicionales: la Argentina votó en soledad tal proyecto, la Argentina se quedó sola en Naciones Unidas, la Argentina se pelea con el mundo. Esas votaciones que nosotros estábamos trabajando eran justamente seguir las ideas de Javier Milei. Voy a dar un caso concreto. Esto era en Naciones Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas. Llega una resolución que es para, una resolución que se llamaba para el respeto de las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios.
Vos lees eso y decís, ok, no tiene absolutamente nada de malo, entre comillas, ¿no? Pero empezabas a leer la resolución, y la resolución básicamente, donde todos los países del mundo estaban aceptando que los pueblos originarios se separaran de los países, de los estados, y sean autónomos. Ahora, yo he vivido en Salta, a mí me ha tocado vivir en Salta. Yo he visto cómo en algunos pueblos originarios a las niñas de 9 años las inicia sexualmente el cacique. Entonces nosotros no podíamos avalar eso, no podíamos votar a favor, porque la batalla cultural también se da en el plano internacional. Es así que votamos en contra y que todos los medios tradicionales dijeron que nos quedábamos solos. Sin embargo, hoy, ahora que se viene de nuevo la Asamblea General de Naciones Unidas, nos llaman los países para preguntarnos qué votar. Porque Argentina, gracias a Javier Milei, se ha convertido en el faro de la libertad, no solamente de acá, sino del mundo. Me acuerdo otra de las resoluciones que era de las famosas fake news. Entonces, ¿qué te decían? Que a mí me tocó, esto creo que fue OEA. ¿Qué te decían las resoluciones? Porque esto está muy de moda que hablen en los medios de tradicional sobre las fake news, las noticias falsas. ¿Qué planteaban estas cosas? Planteaban crear organismos estatales para decidir qué era verdad y qué era falso. O sea, que estas resoluciones que votan los países te terminan diciendo, primero que te terminan creando estructuras supranacionales, pero después que te terminan imponiendo a vos qué es lo que podés decir y qué es lo que no podés decir. Imagínense que si eso existiera, medios como La Derecha Diario no podrían existir. No porque digan mentiras, sino porque van en contra de absolutamente todas las maldades que hacen de los medios tradicionales. Imagínense a otro gobierno, porque cuando Javier Milei le dice, no, ustedes son malos con la prensa. No, nosotros le respondemos a la prensa. Ahora, no utilizamos ningún área del Estado para eso. No les mandamos ARCA o AFIP a los periodistas, como sí pasaba antes. No les mandamos la policía a tocar la puerta a los periodistas, como sí pasaba antes. No les empezamos a registrar a ver qué es lo que tiene o lo que no tiene, como hacían antes. Entonces, la verdad también a nosotros muchas veces nos enoja las distintas varas con las que se miden las cosas. Javier Milei vino y lo que está haciendo es devolverle la libertad a la gente, realmente. A nosotros para poder opinar, a muchos para poder comerciar, para poder salir al mundo. Nosotros vivíamos en una economía totalmente cerrada, en un país totalmente cerrado. No nos olvidemos de todo lo que pasó, que es otra de las cosas. Nosotros vivíamos con una inflación de un 25% mensual, que iba al alta, nunca a la baja. Sin embargo, eso se logró controlar. Y según las palabras de Javier Milei, que para mí va a ser antes, pero él dice que en julio del año que viene, la inflación va a ser un tema del pasado. Y es por eso que celebramos y volvemos a insistir con la batalla cultural. Que la batalla cultural también la vamos a llevar a los espacios políticos, a una batalla política. Porque nosotros nos tenemos que organizar para ganar las intendencias, para ganar los municipios, para ganar las gobernaciones, para ganar las elecciones legislativas. Nos tenemos que organizar y la gente buena se tiene que involucrar. Porque yo sé que muchas veces dicen, no, bueno, pero yo tengo mi negocio, tengo lo privado, no me quiero meter. Ok, no te metas vos, pero ayudá. Ayudá a los espacios que están peleando por vos. Por primera vez tenemos un espacio que a los empresarios les dice, no nos interesa cuánto ganen más. Queremos que cada vez sean más ricos. Seamos conscientes de eso. Porque nosotros, los que estamos en función pública, los que hemos sido candidatos, sabemos lo que se vive. Y la verdad que no es nada bueno lo que se vive adentro. Es todos los días levantarte con algún insulto, con alguna noticia falsa, porque te inventan cosas o que te dicen facho, nazi o lo que se les ocurra. Pero cada vez que una persona buena no se involucra en política, yo siempre digo que es como un partido de fútbol. Cuando una persona buena no se involucra en política, los mismos de siempre ganan. Hacen un gol. Es una persona que se retira del campo y le deja el espacio al otro, porque los otros sí saben llenar esos espacios, porque están acostumbrados al poder. Por eso es que el domingo
Yo estoy absolutamente seguro que Manuel Adorni va a ganar la ciudad de Buenos Aires, que en agosto vamos a ganar las elecciones nacionales. Que en octubre vamos a ganar las elecciones nacionales porque vamos a tener más diputados, más senadores en el Congreso, vamos a ganar las intendencias. Hay que decirle a los gobernadores que mientras Javier Milei baja impuestos, acá los suben. A los gobernadores también hay que empezar a apretar y a decirles que sean conscientes. Y a los intendentes que dejen de hacerse los vivos subiendo las tasas municipales. Porque acá tienen un intendente que sube tasas municipales. Hoy me decían que tienen 25.000 personas en la municipalidad, una ciudad entera. Y mientras todo esto pasa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aumenta impuestos. ¿Y qué hacen después? Dicen, no, bueno, pero es culpa de Javier Milei. ¿Culpa de Javier Milei qué? Hay que arremangarse y hacer el ajuste. Y la gente le tiene que pedir el ajuste de la provincia, porque las cajas de la provincia, las cajas del municipio, no pueden seguir siendo utilizadas como herramientas de militancia política, como aguantaderos de militancia política. Eso es lo que se acabó con La Libertad Avanza, eso es lo que se acabó con Javier Milei, y es por eso que a la gente le tenemos que pedir que nos apoye, porque hemos dado muestras de que eso sucede. No me quiero extender mucho porque la verdad hace mucho calor, pero bueno, quiero agradecer nuevamente y decirles que aunque algunos no quieran, la libertad avanza. Fuertes aplausos para Nahuel Sotelo, que nos regaló unas palabras. Complementando este panel de voces que marcan el rumbo de una nueva Argentina, escucharemos a dos invitados súper especiales. En primer lugar, a un firme defensor de la libertad económica, el federalismo productivo y los valores del trabajo. Una voz de referencia en el Congreso de la Nación. Invitamos a que se acerque a la mesa acá adelante y nos brinde unas palabras el diputado nacional por Córdoba, Gabriel Bornoroni. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que contento de recibir a La Derecha Diario en Córdoba. Obviamente que todos los que estamos acá somos seguidores. Y creo que es la parte más importante de esto, es que nosotros sigamos los medios que dicen la verdad y el faro, como lo decían ustedes, es La Derecha Diario, que constantemente nos está marcando cuál es la verdadera realidad que está sucediendo en la Argentina. Importante para los argentinos y seguramente en Córdoba tendrán muchos seguidores porque Córdoba, ustedes saben que es la provincia más liberal del país, así que van a tener una recibida y los cordobeses van a leer este diario constantemente como ya lo vienen haciendo. Desde mi lugar, creo que la batalla cultural es importante y principalmente lo que está haciendo el presidente Milei con los impuestos y la baja que tuvimos de la carga tributaria. Muchos dicen en qué impuesto ha bajado. El impuesto más distorsivo que tenemos los argentinos, que es la inflación, y recién lo decían, la inflación, el presidente dijo que el año que viene va a estar pulverizada, algo que es importantísimo para los que menos tienen, y sacó 10.000 personas del hambre. Todo eso lo ha hecho el presidente Milei y los medios tradicionales en Córdoba se encargan de esconderlo. Así que ahí va la importancia de tener un diario como La Derecha Diario que empiece a marcar la realidad de Córdoba y a mostrar lo que está haciendo el presidente Milei. Esa baja impositiva, quiero decirles a ustedes que no se está viendo a nivel provincial ni municipal, que lo decían Nahuel y Mariano, acá en la provincia de Córdoba, así que
la importancia que tiene de poder reflejar la realidad para que esa realidad sea una realidad, una verdadera realidad, como dije recién, y lo podamos ver todos los cordobeses. Eso creo que es lo más importante en la batalla cultural, la baja impositiva, la posibilidad de que todos sepan la realidad. Y después ir a la otra realidad, que es el territorial, y que todos y cada uno de nosotros trabajemos y difundamos las ideas y las convicciones del presidente Milei. Creo que eso va a hacer la diferencia y es un trabajo conjunto y mancomunado que podemos hacer todos, y ahí nos une la realidad. En ese momento estamos todos unidos marcando cuál es la realidad. Y eso va a ser muy importante, va a ser una clave, la derecha diario. Así que Javier, Nahuel, Mariano, mi agradecimiento por la invitación y por venir a la provincia de Córdoba. Créanme que nosotros la estamos dando desde La Libertad Avanza, de la mano de Karina Milei. Hemos hecho el partido que nos ha costado y estamos trabajando en la consolidación del partido para que el presidente Milei pueda difundir sus ideas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y lo dijo Nahuel, el Congreso tiene solo 39 diputados y 6 senadores. Acá la veo Cecilia Ibáñez, que da la batalla en el Congreso conjuntamente con nosotros. Y es muy difícil. Por eso que la importancia que tiene de la difusión de estas ideas, que son las ideas correctas, no son más que ideas correctas, y poder llegar a cada rincón para que La Libertad Avanza cada vez tenga más representantes en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Ese es un trabajo que tenemos que hacer todos los cordobeses. Bueno, no me quiero extender mucho. La verdad que en Córdoba tiene la importancia que tiene lo que está haciendo el presidente Milei a través de las leyes que ha enviado y a través de la economía. Nosotros lo vemos en las leyes bases y en cuestiones de seguridad, que hoy Córdoba tiene dos problemas importantes: seguridad y la carga impositiva. En cuestiones de seguridad, reiterancia, reincidencia, para que las cárceles no sean un molinete, entran y salgan los ladrones. Tenemos esas leyes nuevas, pero también hemos sacado dictamen y está por ir al Congreso una ley que es importante para nosotros, que es la baja de edad de imputabilidad. No es que los menores van a estar presos, pero los menores ya no van a ser una calecita que entran y salen si han cometido un delito de mayor. Eso es lo que se está buscando, que los menores sepan que los que tienen 14 años van a tener las mismas penas que los mayores si cometen los mismos delitos. Obviamente con una gradualidad, por eso que no hay que tener miedo, pero sí tenemos que tener seguridad y le tenemos que dar a los jueces los instrumentos para que nosotros podamos estar en la calle y los choros presos. Creo que si me pongo a enumerar todo lo que ha hecho el presidente Milei no terminaría más, pero tiré algunos tips de lo que el presidente ha hecho y está haciendo en silencio, dando esa batalla cultural, y va mi agradecimiento para la derecha diario que se ha venido a Córdoba, tan importante, Santi. Gracias. Gracias, chicos, por estar acá y por dar la batalla cultural en la provincia de Córdoba. Muchas gracias a todos. Aplauso bien fuerte para Gabriel.
este bloque de invitados especiales, otro cordobés comprometido con el presente y el futuro, ex secretario de Transporte de la Nación, protagonista de una de las tantas transformaciones que se están llevando a cabo en nuestro país. Invitamos a que se acerque también acá adelante, a pasar al frente, al señor Franco Mogueta. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a La Derecha Diario y por la batalla cultural que vienen dando, ¿no? Batalla cultural que está buenísimo también repasar un poco de qué hablamos cuando hablamos de batalla cultural, porque si no nos quedamos siempre con el título y naturalizamos y después eso queda vacío de contenido. La batalla cultural es nada más y nada menos que las visiones opuestas sobre valores, sobre creencias, sobre ideas que definen la identidad y la dirección de una sociedad. Es qué queremos como sociedad. Entonces, desde que ha asumido el presidente Milei, esa batalla cultural se viene dando en distintos ámbitos. Lo que está haciendo La Derecha Diario es quizás en uno de los ámbitos más importantes porque tiene que ver con una de las cajas sonoras más fuertes que tiene una sociedad, que hoy son las redes sociales y esa batalla cultural dentro también de la propia batalla cultural frente a los medios tradicionales, como bien lo habían marcado Javier y Mariano. Entonces, desde ese lugar, implantar las ideas que nosotros creemos que son las correctas para vivir en un mundo mejor es fundamental, más allá de las formas, porque cuando hablan de las formas, que el presidente parece un loco, que el presidente está sacado, yo me acuerdo de la primera batalla cultural o del primer guerrero de una batalla cultural que fue Domingo Faustino Sarmiento cuando plantó la batalla Civilización o Barbarie. Y al día de hoy todavía nos seguimos nosotros preocupando, o nosotros no precisamente, pero el cinismo del periodismo tradicional, de la prensa tradicional, del establishment de la prensa, diciendo si es importante que uno grite, que levante las manos, mientras los de buenos modales nos encerraban para irse de fiestas y nos privaban de vacunas, vacunándose ellos y sus familiares primero. Había ya una persona que hoy es el presidente, pero que en aquel momento era un ciudadano de a pie, que ustedes habrán visto, es muy conocida la imagen de parando el taxi, yéndose él solo o apoyado en esa pared del Congreso frente a todo el arco político totalmente contaminado por ideas nefastas del pasado y por esta hipocresía de decir que cuidaban o que nos querían cuidar cuando en realidad lo que estaban haciendo era todo medido por si se le mejoraba o no la imagen a ellos, porque lo reconoció hace poco el ministro de Economía que tenía Alberto Fernández en ese momento, en una conversación de que alargaron la cuarentena porque le sumaba imagen. O sea, no sé si nos damos cuenta de la gravedad de lo que ha reconocido ese tipo en ese momento, porque le mejoraba la imagen, seguían encerrando a la gente, seguían privando de que despidamos a los muertos, de que cuidemos a nuestros parientes, de que podamos ir a un laburo que ellos no consideraban esencial. Eso es lo que hacía el presidente de aquel entonces. En una charla que tuve yo, y quiero hacer una buena comparación respecto a esto de la imagen y de que cómo cuidan la imagen algunos y cómo otros, para otros la imagen es secundaria si sabemos que estamos haciendo bien las cosas. En una de las visitas que hizo el presidente al 5º piso en el Ministerio de Economía, en la oficina del ministro Caputo, nos convocó a todos los miembros del equipo. Transporte depende de Economía, entonces estábamos en el mismo edificio. Me llamó el ministro, me dijo: vení, que el presidente nos viene a hacer una visita. Y nos dio una arenga, nos dio una charla, porque en ese momento fueron 2 veces las que nos visitó, una creo que fueron indicadores de inflación y la última visita fue con la salida del cepo. Pero en aquella primera visita todo el establishment de la prensa decía que el presidente estaba perdiendo imagen, que la imagen del presidente se desplomaba, y obviamente el presidente sabía eso porque es un tipo que está permanentemente actualizado, informado,
Y dice, no se preocupen ustedes por la imagen que dicen que estamos perdiendo. La imagen está para eso, la imagen está para gastarse. Pero la vamos a recuperar cuando toda la gente se dé cuenta de que estamos yendo por el camino correcto y que las soluciones que le estamos acercando a la gente es para que vivan cada día mejor. Entonces, desprovisto, despojado de cualquier formalismo, de cualquier egoísmo por esa imagen que dicen que se gasta, es un tipo de convicciones tan firmes que está llevando adelante reformas que la Argentina solo podía soñar, o que incluso antes de que asuma Milei no podías ni siquiera decirlo en voz alta a los cambios que había que hacer porque te tildaban de loco o que te iban a prender fuego el país. Para nosotros en la Secretaría de Transporte, con tantísimos curros y tantísimos kioscos que terminamos, monopolios que rompimos, nos decían que no, que era imposible, que no iba a andar, que no iba a volar un avión, que no iba a haber un camión en la calle. Nosotros cerramos una empresa de trenes que no operaba trenes, que tenía 1.400 tipos que cobraban el sueldo y no iban a trabajar. Y nos dijeron que nos iban a prender fuego si llegábamos a hacer algo así. La cerramos a la empresa, desvinculamos a las 1.400 personas y el Estado a partir de ahí se empezó a ahorrar 42.000 millones de pesos por año y no hubo ningún corte de calle y nadie hizo absolutamente ningún problema porque los propios que estaban adentro de esa empresa sabían que estaban totalmente del lado incorrecto de las cosas. Entonces, digo, la batalla cultural, como la hemos entendido en este tiempo, es importante también, como lo decían quienes me han precedido en la palabra, darla incluso cuando la estemos ganando o seguirla dando. Esto de que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, bueno, la batalla cultural también es permanente, porque creer que cuando hemos logrado un bienestar económico o un nivel social aceptable, podemos llegar a relajarnos, eso ha quedado demostrado en la historia de que precisamente ahí es donde está el problema, porque Gramsci, ¿cuándo empieza con este concepto de la batalla cultural o cuándo dice que tiene que empezar a hacer la batalla cultural? Cuando estaba en Cana, cuando Mussolini lo metió preso. Entonces nosotros no tenemos que permitir que nuestro bienestar, que ya se está consiguiendo con la baja de la inflación, con la baja de impuestos, con devolverle la libertad a la gente, está ganada y podemos dormirnos en los laureles. En absoluto. Tenemos que seguirla dando y ahora viene una batalla política, que es consolidar el rumbo que viene marcando el presidente, porque todos estos cambios que venimos repasando, que podemos estar hasta mañana hablando de las transformaciones que le están devolviendo libertad a las personas, solamente se han dado con decretos, con resoluciones de algunos ministros, secretarios, pero es fundamental también para garantizar la sustentabilidad y la durabilidad de esas medidas y de ese rumbo, de esa identidad como sociedad que queremos, que hablábamos que es el resultado de la batalla cultural, la tenemos que sostener en el tiempo con leyes del Congreso de la Nación. Y para eso necesitamos no solamente ganar elecciones, ganar votos, sino ganar la cabeza de la gente, en el mejor de los sentidos. Meternos en la cabeza de la gente, eso es la batalla cultural. Convencer, no por la fuerza, sino convencerlos, hacerlos entender cuál es el verdadero camino del bien para todos los argentinos. Entonces creo que el desembarco de la derecha diario en ese aspecto le va a dar una herramienta a la sociedad cordobesa para poder liberarse, si se quiere, o poder complementar lo que viene absorbiendo, lo que viene tomando como información de los medios tradicionales. Sabemos que si a nivel nacional el periodismo ensobrado ha cooptado la cabeza de la gente, en las provincias eso es mucho más notorio porque son menos los medios de prensa y porque entre ellos se retroalimentan, los pocos que puede haber, se retroalimentan y son quienes en definitiva terminan expandiendo las versiones de los hechos. Yo siempre digo, y sobre todo me ha tocado personalmente, no quiero ser autorreferencial, pero hace poco con el cambio de funciones, al dejar la Secretaría de Transportes, han corrido 10.000 versiones, pese a que el propio ministro Caputo, el propio presidente Milei han
se han encargado personalmente de dar la versión correcta, la verdadera, de cómo han sido los hechos. Entre los medios tradicionales seguía circulando la versión que ellos querían hacer circular para hacer quedar al presidente Milei como un loco que un día se levanta de mal humor y empieza a echar funcionarios. Y eso, la verdad, que cuando ha sucedido, en la forma que lo han decidido así, de esa manera, ha sido el propio presidente el que se ha encargado de hacerlo saber, y cuando ha pasado, como en mi caso, que ha sido otro el fin del cambio de funciones, también lo ha hecho saber el propio presidente Milei, en el caso particular el ministro Caputo. Así que bienvenida a La Derecha Diario, muchísimas gracias por colaborar a que los cordobeses podamos tener una voz distinta, una voz que diga la verdad, para, en definitiva, lograr convencer, lograr tomar las ideas que hoy está llevando adelante el presidente Javier Milei y consolidarlas en un proyecto político sustentable a lo largo del tiempo para hacerle mejor la vida a los argentinos. Muchas gracias. Aplauso bien fuerte para Franco Bogueta por acompañarnos con tus palabras. Esta noche marcamos el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que no vamos a callarnos, no vamos a rendirnos y no vamos a retroceder. Desde Córdoba nace una trinchera más en la batalla cultural, una voz que incomoda, que interpela, que despierta. Gracias por acompañarnos en este primer paso, porque los proyectos valientes necesitan gente valiente y ustedes son parte de esto. Ustedes son la fuerza detrás de esta voz. La Derecha Diario Córdoba ya está en marcha y no hay vuelta atrás. Buenas noches. Ahora, muchas gracias a la presentadora. Llega el momento más interesante. Por cuestiones de tiempo, La Derecha Diario lo que se acostumbra es a darle voz a la gente de la calle, algo que los medios tradicionales no son capaces. Es decir, les da miedo la opinión de la gente, entonces censuran, editan. Cuando van a entrevistar a un tipo le van induciendo la pregunta para que ataquen a Milei, ¿no? Y ahora me gustaría abrir un breve turno de preguntas, por si queréis aprovechar la participación aquí de ilustres. Y yo os introduzco, para que entendáis cómo funciona La Derecha Diario y cuál es mi filosofía, ayer cazamos al asesor de Jorge Macri, al asesor de Massa, al asesor del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, que le hizo la vida imposible con fake news a Karina Milei, a Javier Milei y a toda la gente de La Libertad Avanza. Lo cazamos en el restaurante y le hicimos de forma muy educada, se sentía cómodo difundiendo mentiras, además una situación irregular. Porque el tipo engañó a Antonio Gutiérrez Rubí, un catalán, engañó y dijo que estaba haciendo como unas prácticas en una universidad, que estaba de profesor en una universidad, el gobierno llamó a la universidad y era mentira, y le conminó a abandonar el país. El tipo lo ha recurrido, pero el gobierno obviamente quiere que se vaya del país y que entre en situación legal si que quiere trabajar, sobre todo no mintiendo. Pues yo cuando le hice la nota a la salida de un restaurante lujoso, que él paga con el dinero de los porteños, porque esos asesores se pagan con dinero público, de forma directa o indirecta, con contratas, con empresas amigas, el tipo movió Roma con Santiago para que 6 personas diferentes del PRO me llamasen, diciendo: Javier, no lo expongas, teme por su seguridad, es un colega, es un profesional, su mujer, su familia. Y yo lo que le dije fue: no habrá paz para los malvados. Es decir, ¿qué le hicisteis vosotros a Milei? ¿Qué le hizo este señor a Karina Milei con campañas de fake news a través de las redes sociales? ¿Qué problema hay en que le preguntemos por qué, si se siente cómodo en esas campañas de difamación, ¿no? Y por qué está en situación irregular en Argentina? Bueno, una de esas personas me llegó a ofrecer plata, pauta y plata. ¿Qué hubiese hecho un medio tradicional? Aceptarla y forrarse con el dinero público de los argentinos. ¿Yo qué hice? Lo publicamos con más virulencia que nunca, con más viralidad que nunca, para que ese tipo, si vuelve a Argentina, sea para hacer el bien.
para defender la verdad, para apoyar la libertad y no para atacar al referente de la libertad, el faro de la libertad a nivel mundial, que es Javier Milei, al jefe Carina y a toda la familia de Libertad Avanza. No sé si me equivoqué o no, pero yo me siento orgulloso de que ese tipo sepa que al final, quien cría cuervos, al final te van comiendo los ojos, y nosotros lo que acostumbramos a la derecha a diario y en EDATV es a ser justos. Es decir, si ellos atacan, si ellos difaman, nosotros siempre contrarrestamos, pero la diferencia es que utilizamos la verdad. Y la verdad al final nos hará libre, y eso es lo que me siento orgulloso, ¿no? Y por eso esa es la diferencia, que nosotros les damos donde más les duele, no tenemos complejos y no sentimos piedad por gente que ha hecho muchísimo daño, porque detrás de Javier hay familia, detrás de Karina hay familia, detrás de Mariano hay familia, detrás de Nahuel hay familia, detrás de Franco hay familia, detrás de Gabriel hay familia, y yo sé esa sensación cuando os levantáis por la mañana y veis una fake news en medios que se han llegado a inventar que Mariano y yo somos agentes de la SIDE, digo, porque que hay gente menos discreto, con lo fácil que es entender que yo soy un empresario que he venido a Argentina, que he visto una oportunidad de defender la prosperidad de un país acorde a mis ideas y encima hacer un medio sostenible, crear empleo, y que otros chicos jóvenes que no les dan cabida a otro medio de comunicación, pues se encuentran su trabajo. Entonces, ya para no extender más, si hay alguna pregunta en el foro, se agradece. Que es lo más interesante además del chat. Sí. Tienes que hablar un poquito fuerte o si no, no se escucha. Mira, ¿dónde vives tú aquí en Córdoba? Más o menos, ¿en qué barrio? Vale. ¿Tienes un teléfono móvil? ¿Tienes internet? Vete a la calle a preguntar cómo está Córdoba y súbelo a las redes sociales. Vete a preguntar a la gente si está a favor de que el alcalde o el intendente de Córdoba baje los impuestos, de que el gobernador baje impuestos, y empiezas a subirlo a las redes sociales y me los pasas. Y si te quieres vincular a proyectos como La Derecha Diario de Córdoba, cualquiera que esté aquí, que me escriba a javiernegre@edatv.com, porque vamos a iniciar un proceso de selección. Y Mariano, que también es un fenómeno que empezó de cero con un móvil, haciendo lo que estoy diciendo, porque con este móvil sois más influyentes que cualquier panelista de La Nación, de Clarín, y ellos lo saben. Les cuesta asimilarlo, pero ellos saben que están acabados, que no le tenemos miedo, que no pintan nada. Y antes, los periodistas que estábamos, muchos agachaban la cabeza, sentían miedo, y a mí cada vez que me difaman, cada vez que me señalan hoy en la televisión pública española, 20 minutos hablando de mí, nazi, ultraderechista, son campañas de marketing gratuitas. Cuanto peor hablen, están tan desacreditados, más crecemos. Lo ha demostrado Javier Milei, que ganó sin el apoyo de los medios tradicionales. Con lo cual, si llegas a la universidad, si llegas al colegio y te llaman facha, nazi, loco, por subir fotos de la gente, reflejando los problemas de la gente, yendo a los actos de Gabriel, que se está recorriendo la provincia, seguro que Gabriel le encantará que vayas a sus actos a reflejar lo que opinan los seguidores de La Libertad Avanza. Y es sencillo, porque La Libertad Avanza aquí es una familia y nadie sobra. O sea, es una unidad y hacen falta talentos de todo tipo, desde gente, señores mayores, señoras mayores, hasta gente joven. Y ahora le doy el turno a Ezequiel o a Mariano para que le expliquéis cómo lo hiciste. Bueno, muy interesante la pregunta. Por supuesto, el primer consejo es no tener miedo. Porque por supuesto que uno ve lo que hacemos y la llegada que tenemos y dice, che, qué bueno, quiero hacer eso, pero también tiene sus consecuencias negativas, ¿no? Me amenazan de muerte todos los días, básicamente, pero me vienen a pegar en la calle, pero es no tener miedo al que dirán, porque por supuesto que estamos en una época donde ser liberal y defender la libertad es algo en lo más popular. Fíjense la cantidad de gente que hay acá, hemos ganado la presidencia de la nación, somos mayoría hoy por hoy. Ya no es la época donde ser liberal era mala palabra, pero todavía uno tiene círculos, tiene amigos que son de izquierda, son kirchneristas, que son, bueno, una banda de intolerantes, gente que no tolera que uno tenga estas ideas, que uno tenga ese pensamiento, que son los mismos que nos llaman fascistas a nosotros, ¿no? Que es más fascista que no querer que alguien piense distinto. Pero es no tener miedo de eso, es ir de frente, es mostrar la verdad, ¿no? El consejo de hoy es mostrar la verdad, porque una gran ventaja que tenemos nosotros también es esa, nosotros mostramos la realidad, ellos viven en una fantasía, en una cuestión medio abstracta, donde tienen que hacer malabares constantemente para explicar
las estupideces que defienden. Nosotros simplemente tenemos que mostrar que 2 más 2 es 4 y que la realidad es la que marca el día a día, por lo cual te invito a animarte a dar esa pelea, a no desanimarte si el primer video no tiene 1 millón de vistas. A ver, yo tardé 1 año en llegar a los 1000 suscriptores, es un trabajo arduo, es meterles constancia, es fijarte qué es lo que mejor te sale, qué es lo que más te gusta hacer también, porque si no lo disfrutás, se hace muchísimo más tedioso el trabajo y el hecho de comunicar y mostrar la realidad de la gente. Así que nada, animarte a dar esa pelea y a no tener miedo de defender tus ideas, porque lo que tienen que tener vergüenza de defender las ideas que han hambreado el país son esos delincuentes de los kirchneristas. Una pequeña infidencia que les cuento de Mariano. Él me dijo una vez hace poco que me miraba a mí y a Eugenia Rolón cuando teníamos un podcast en YouTube que miraban muy pocas personas. Se ve que Mariano era una de ellas. Y creo que me pasó el trapo, obviamente, porque eso no lo continuamos, pero bueno, el diario fue un éxito, pero yo no soy mucho menos conocido que Mariano, eso seguro. Y digo, se puede, no le tengan miedo a la figura que están viendo, porque no quiero decir si Marianito lo hizo lo puede hacer cualquiera, pero lo voy a decir. Así que si Marianito lo hizo lo puede hacer cualquiera, quédense tranquilos. Muchas gracias. Hay otra pregunta por allí, chico joven. Habla un poquito fuerte, por favor. Después de la paliza que le metió un Cuca a Mariano, yo creo que queda claro, ¿no? Al final la clave... Yo ayer fui al acto de Santoro y convoqué al Cámara. Y había un montón de cucas, peronistas y tal, y a mí me conoce mucha gente en esos ambientes políticos. Pero al final, cuando ellos ven que te plantas ahí, que le echas huevos, que eres educado, que no vas a generar un problema de disturbio público ni nada por el estilo, y veo al Cámara con una gorra y unas gafas. Y le digo, ¿dónde vas? No, es que me da miedo, digo, si no te conoce nadie. O sea, tú quítate la gorra, quítate las gafas, porque ellos sienten el miedo, ellos huelen. Cuando tú vas a cara descubierta, no hay ningún problema. Otra cosa es que te metas en mitad de la manifestación de los falsos jubilados, de los barra brava, allí cuando están tirando piedra a la policía. Obviamente tienes que ser consecuente. Pero cuando son actos políticos donde ellos han aprendido que si nos atacan... Recuerdo el día que Mariano le pegaron una piña, un amigo de Lustó, ¿no?, el asesor. Yo hablé con nuestro equipo de la derecha diario y hago lo que hacemos en España. Cada vez que un periodista nos ataca, cada vez que alguien nos caga una piña, le doxeamos. Sacamos la cara, decimos exactamente todo sobre su vida. Los tipos se acaban llamando los abogados, llorando. No borramos ni un solo contenido. Entonces, cuanto más duro te den, tú siempre consecuente, y si algún día alguien te agrede, denuncia a la policía y sobre todo prudencia, ¿no? O sea, Mariano tiene mucha experiencia en la calle como nosotros y hay que saber dónde te metes, pero no te va a pasar nada si eres educado. Eso sí, cuando ves que el nivel de tensión está recrudeciéndose, pues está claro que tienes que bajar un poquito el pistón, no tienes que insultar, y sobre todo nosotros les damos siempre educado, siempre con humor, siempre con ironía. Eso es fundamental. A nosotros nos llaman de todo y nosotros nunca perdemos la compostura y no tenemos las dotes de boxeo de Mariano, entonces vamos tranquilos y nada, es eso un poco el consejo. A mí me gustaría que aprovechase la presencia del secretario de Culto y Civilización, que ha tenido muy buena relación con el Papa, que es paz descanse, conoce perfectamente al nuevo Papa, y a mí me interesa, no sé si a vosotros, saber cuál va a ser la relación de Javier Milei con el nuevo Papa después de las tiranteces que ha tenido con el anterior, ¿no? Se ha publicado muchísimo sobre esa intrahistoria y que nos cuente un poquito brevemente si os parece, ¿no? A mí me parece interesante. Bueno, hay una cosa que hay que aclarar, que a partir del 10 de diciembre, cuando asume Javier y cuando Javier ya es presidente, la relación con el Vaticano siempre ha sido buena. Más allá de lo que los medios de comunicación dijeron, hayan dicho y repetían como loros. Cuando llegaban los resultados y Javier Milei se estaba convirtiendo en presidente, lo llama el Papa Francisco a Javier para felicitarlo. Desde ese momento en adelante, las relaciones siempre han sido muy buenas. Cuando Javier Milei va al Vaticano, se saltan todos los protocolos, rompen todos los protocolos. El Vaticano tiene protocolos milenarios. Se rompen todos los protocolos, se dan un abrazo antes
pasa la misa, termina la misa y vuelven a romper los protocolos, se vuelven a dar otro abrazo, después tienen una reunión que es una de las más largas que ha tenido el Papa Francisco con un jefe de Estado. Así que las relaciones con el Papa Francisco siempre han sido muy buenas, con mucha comunicación, con mucho diálogo con la Iglesia. Y cuando se anunció el nuevo Papa, el Papa León XIV, la verdad que nosotros lo recibimos con muchísima alegría. Mucha gente cercana tiene relación con nosotros, gente de su entorno. Y la verdad que es una persona mucho más firme en lo dogmático, pero no pierde esa idea de ser pastor, de salir, de que la iglesia salga afuera, salga a las periferias, se expanda. Y a la vez, bueno, con nosotros, bueno, ya lo he dicho, eligió el nombre de León XIV por León XIII, que León XIII tiene un documento muy bueno en contra del socialismo, en contra del marxismo, por la lucha de clases, donde pone en valor el derecho a la propiedad privada, porque eso indica que la persona tiene dignidad y va por la dignidad humana. Entonces la verdad que para nosotros esta elección, yo como católico practicante, no tengo ninguna duda que el Espíritu Santo ha obrado a través y mediante los cardenales electores. Así que la verdad que como católico estoy muy contento. Como funcionario del gobierno que tiene esta tarea, también estoy muy contento. Cerramos con la última pregunta. Creo que había un chico ahí que la había levantado antes. Sí. Un chico joven. Hay que hablar alto. Creo que tú sabes mejor, ¿no? El término. Él es el experto. Yo, básicamente, la derecha diario, cuando la compramos, me decían algunos empresarios, cambiarle el nombre. Los empresarios no van a meter plata a un medio de derechas. Digo, ya te digo yo que sí. O sea, no hay que tener complejo. La derecha está de moda. El espíritu libertario Javier Milei, de defender la idea, defender a los empresarios, la baja de impuestos, está de moda desde Estados Unidos hasta El Salvador, hasta Italia, hasta Rumanía. Y nosotros no hemos subido a esa ola. Y hay un tema concreto que me sorprende de Argentina, es que los empresarios aquí de los medios de comunicación son tan sectarios y tan imbéciles que prefieren perder plata a montar medios que defiendan la idea de la libertad de Javier Milei. Ya, o sea, es como si sabes que en un pueblo a la gente le encanta la Coca-Cola, tienes un bar y le das a la gente Pepsi. No tiene sentido, o sea, ya como empresario. Entonces yo cuando veo que hay gente que antepone el sectarismo ideológico y la pauta cortoplacista del PRO, de gobernadores del peronismo, del kirchnerismo, dice, pero a nivel de empresario eres muy lelo, tío, no la ves. Y en España yo, cuando triunfamos con EDATV, ¿qué provocamos? Que apareciesen más medios. Y yo lo que quiero es que en cada provincia que abramos genere un aluvión de nuevos medios libertarios, de nuevos medios de derechas, y que haya canales de streaming, canales de radio. Y pues yo no quiero ser egoísta, decir, yo quiero quedarme con todo. No. Yo encantado que existan, cuanto más carajos mejor, cuanto más Gordodán mejor. Que ahora todo el mundo ve al Gordodán como la estrella que es un crack, pero el Gordodán ha tenido momentos muy críticos, donde la han señalado, donde la han atacado. ¿Y qué hizo el Gordodán? Como hicimos nosotros bien, como ha hecho Mariano. Cuanto peor hablen de ti, sigue pedaleando, sigue pedaleando. Cuanto a Jesucristo le estaban crucificando, seguía pontificando y perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final la gente no es tonta. Dice, este tipo ha estado en la batalla de la libertad desde hace 5 años, cuando no había plata, hasta que ahora hay empresas que se animan a bancarlo, ¿no? Con lo cual, si queréis entrar en la batalla de la libertad, en la batalla cultural, no miréis un objetivo económico. Mirad un objetivo de sentiros bien con vuestras convicciones, de iros a la cama tranquilo, defender los ideas de la familia. Y le dejo a Nahuel que le diga lo del término, porque es más filosofía que otra cosa. A ver, podemos estar acá discutiendo qué significa la derecha, qué es la derecha, qué representa, pero creo que Javier lo ha definido muy claro. Primero que nada, valentía.
Segundo, y quizás más importante, formación. Porque tenemos que estar formados para defender y para saber qué es lo que pensamos o qué es lo que decimos que pensamos. Entonces eso es fundamental, formarse continuamente, formarse. No hace falta ya, ni siquiera te digo, leer libros, ver videos, educarse. Lo que a vos te sirva, porque hay muchos que dicen, no, si no lees un libro, no, lo que a vos te sirva, que te llene de conocimiento, eso es fundamental. Y después el tema de que es una mala palabra o estuvo catalogada como mala palabra, sí. El liberalismo también. Acuérdense que hace 8 años atrás, quizás menos, vos decías que era liberal y automáticamente te convertías en un monstruo que caminaba por la calle que parecía que te comía jubilados por la calle. Sin embargo, la discusión y la batalla es justamente desde el conocimiento. Che, nosotros defendemos la familia. ¿Por qué vamos a tener miedo de decir que defendemos la familia? Hoy, de hecho, tenemos un gran problema que hace un ratito lo hablábamos con Mogueta. La tasa de natalidad en Argentina está desplomada. No estamos llegando a cubrir las muertes con nacimiento. Tenemos que fomentar las familias como órgano fundamental, como principio fundamental de la sociedad. Che, ¿por qué tenemos que tener miedo, como en algún momento pasó, a decir que estamos en contra del aborto? No, defendamos que estamos a favor de la vida, pero desde argumentos. Ni siquiera te digo a mí que soy creyente, yo no defiendo cuando voy a defender por qué estoy en contra del aborto, yo no hablo de la fe, no lo meto a Dios en esa discusión. Sí desde la ciencia y desde el porqué, desde el sentido de la vida. Desde por qué decimos que defendemos la vida como un derecho fundamental. Che, que yo me roban en la calle y yo ando armado y le quiero meter 5 tiros al delincuente que me mató, que me robó y queda muerto, la verdad no me calienta. Para mí la delincuencia tiene que tener 3 caminos. Me dicen que hay que acabar, pero si me lo está pidiendo, por favor, 10 segundos, rápido. Con mi hija, que tenía 12 años, tuve el placer de tener una abuela en mi casa y me emociona. Así que, gracias. Pues lo dicho, daros las gracias, hemos llegado para quedarnos. Muy importante, quien quiera apoyar con trabajo, siendo voluntario, colaboradores, procesos de selección o incluso empresarios que quieran ayudar de forma directa, de forma indirecta, porque realmente la derecha a diario, lo que estamos demostrando a los empresarios, cada vez que se anuncian con nosotros, mejoran los productos. ¿Por qué? Porque antes, como lo que les daba miedo, pero ahora cuando nosotros promocionamos un producto, me llama empresario y me dice, Javier, han venido un montón de gente a la clínica o han comprado más estas bebidas refrescantes o estas zapatillas, y además te dicen que lo han escuchado a la derecha a diario, porque es un fenómeno fan lo que se ha levantado en torno a la derecha a diario. Entonces yo os animo que cualquier empresario que quiera ayudar, porque hay muchos empresarios que a lo mejor no tienen un producto que quieran comunicar, pero nosotros, por ejemplo, estamos ayudándole también a algunos empresarios a comunicar mejor internamente o cómo a posicionar mejor en redes sociales, es decir, que podemos darles servicios que no son públicos y que es una forma de ayudar con un granito de arena, y cualquiera que quiera colaborar, pues a través de Santiago o a mí, javiernegre@edatv.com, y vamos a iniciar un proceso de selección. Y lo dicho, tenéis una provincia hermosa a nivel turístico, a nivel de referencia empresarial, de buena gente, de gente guapa, de gente linda, como decimos en España, y muy conectados con vuelo directo a Madrid. Así que yo ya vivo en Buenos Aires, pero mi segunda casa a partir de ahora va a ser Córdoba, porque como me estáis tratando, pues está claro que voy a tener que venir más de una vez al mes. Así que muchísimas gracias. Y sobre todo, sentir orgullo de que estáis viviendo un momento histórico con Javier Milei y que Argentina ha vuelto a ser grande, es una referencia a nivel mundial. No sé, cuando yo viajo por todo el mundo quiere saber de Milei y de su gente, y aquí tenemos el honor de tener a gente que está muy cerca de él, a representantes de la Libertad Avanza, exfuncionarios, y a candidatos que seguro le deseamos toda la suerte del mundo al señor Mogueta en su nueva andadura como libertario, ¿no?, en la provincia. Así que muchas gracias, sentir orgulloso de defender la libertad sin miedo a nada ni a nadie, y a Sagaz también, que yo lo tengo en primera fila, que fue una de las primeras personas que conocí, y a una de las personas de las Fuerzas del Cielo, que hay que darle las gracias también por esto. Así que muchísimas gracias.
Así damos por finalizado el lanzamiento oficial de La Derecha Diario. Muchas gracias a todos por acompañarnos.